santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la 12ª semana del tiempo ordinario, en la que el salmista nos invita a decir: el Señor se acordó de su misericordia. Y que no se nos olvide que ahí a la derecha del Señor está la reina enjollada con oro de Ofir. Hoy celebramos la memoria del corazón inmaculado de María, y mañana domingo vamos a festejar la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. Ahí nomás para que siga la fiesta. Seguimos de fiesta, seguimos. Sigue la fiesta. Bueno, pues ahora con la novedad, mis queridos hermanos, que estamos de estreno. Hoy estamos estrenando aquí una nueva compañía. Estamos acompañados de Luis, que nos está ahí en los controles, haciendo que esto funcione como debe de ser. Gracias, Luis, por tu compañía. Y bueno, pues aquí vamos a seguir estos fines de semana hasta donde Luis y el Señor nos aguanten. Vamos a pasar a nuestra lectura orante del día de hoy, no sin antes hacer la oración siempre necesaria para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos abra el entendimiento y el corazón para recibir, asimilar y vivir su palabra. Katy, por favor. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer nuestra oración de esta mañana. Ven, Espíritu Santo, tú que lavas a las almas de sus manchas y curas sus llagas. Ven, fuerza del débil, apoyo del que cae. Ven, doctor de los humildes y vencedor de los orgullosos. Haz a mi alma sencilla, dócil y fiel. Compadécete de mi debilidad con tanta bondad, que mi pequeñez encuentre gracia ante tu grandeza infinita, y mi impotencia la encuentre entre la multitud de tu misericordia. Amén. Amén. Bueno, pues ya entramos con esta hermosa oración al Espíritu Santo. Vamos a dar paso a nuestra lectura orante de este mes. Buenos días, queridos oyentes. Hoy vamos a ver la lectura del Evangelio que corresponde al día de mañana, o sea, el 29 de junio. Y es un día en que se celebra el día de San Pedro y San Pablo, como decías ahorita, Jorge. Así es. Así que pues empecemos directo al grano con el primer paso, la lectura del texto. Katy, adelante. Vamos, ahora me toca a mí el primer paso, vamos a compartirlo. El primer paso es la lectura del texto. ¿Qué dice el texto tal cual? ¿Sí? Sin ponerle ni quitarle, vamos a leerlo tal cual. Dice el texto, el que vamos a ver es Mateo 16, versos del 13 al 19, es el evangelio que vamos a escuchar el día de mañana. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es el texto. Ahora vamos a entrar tal cual al contexto para poder ahora sí sacarle más jugo a este texto. El tema principal que tenemos en este texto es la institución de la iglesia realizada por Jesús, y cierra con el primado de Pedro y su función mediadora basada en la fe. Aquí ya vamos entrando ahora sí que en materia. ¿Cuál es el contexto o el contexto bíblico en el que lo encontramos? En los capítulos anteriores, en el Evangelio de Mateo, Jesús viene de Tiro y de Sidón
donde sana a esta mujer pagana, ¿sí? Luego se dirige al este, al lago de Galilea, y sana una gran multitud de enfermos. Da de comer a miles de gentes con el milagro de la multiplicación de los panes. Sigue hasta Magadán, donde los fariseos y saduceos le piden hacer señales del cielo para poder creer en él. Tras una respuesta misteriosa, de ahí atraviesa el lago de Galilea para llegar a la región, otra vez, de Cesarea de Filipo. Después de esto, lo que leímos, hará el primer anuncio de su pasión y de su resurrección, para luego llegar al momento de la transfiguración. De ahí seguirán más enseñanzas y milagros hasta llegar a la entrada triunfal a Jerusalén. Todo eso es lo que encontramos, por así, en el contexto, en los capítulos anteriores. Y vamos a ver lugares, vamos a ver puntos importantes. Primero, el lugar en donde estaba. Esta escena se desarrolla en Cesarea de Filipo, hoy conocido como Banias, situada en el extremo norte de Palestina, cerca de una de las fuentes del Jordán. Se cruza con la frontera de Fenicia y Galilea para llegar hasta allá. Tenías que ir más allá de la frontera para llegar. Tenías que echarle más ganitas. Ese es el lugar donde se desarrolla este texto. Vamos a ver verbos utilizados que nos van a hacer comprender un poco más. Llegar. ¿Llegar a dónde? Lo acabamos de ver. A una de las fuentes del agua del Jordán. Pregunta. Menciona 2 veces por Jesús. Revela. Ojo aquí. Se da a conocer, de cierta manera, dice que es cierto lo que se dice. Edifica. Prevalecer. Todos estos verbos hay que anotarlos para ir sacándole. Ahorita nos los van a desmenuzar de una manera más clara. Atar y desatar, ¿sí? 2 veces cada uno nos lo aclara. Decir este verbo tiene distintas formas de expresión. Dice refiriéndose a la gente y dicen como respuesta de la segunda pregunta y de tercera persona. Ellos dicen. Dice, misma conjugación, pero en segunda persona. Ustedes. Con esto, la pregunta de Jesús se torna muy personal y lleva una responsabilidad con compromiso al responderla. Ojo, siempre una pregunta requiere una respuesta. El verbo ser es en tercera persona, se está hablando de alguien más. Soy. Jesús lo utiliza para autodefinirse y compartirnos una revelación. Eres. Aquí lo tenemos 3 veces en esta conjugación según las respuestas de los personajes. Ojo aquí. La primera, en lo que dicen los discípulos. Lo que otros dicen que tú eres. La segunda respuesta de Pedro, lo que yo digo de ti, Jesús. Esto creo firmemente que tú eres y esto eres tú para mí. La tercera respuesta, de Jesús al ser humano. Lo que eres para mí, mi muy querido o querida, y ahí le ponemos nuestro nombre, ¿sí? Así que ya vimos el contexto, ya vimos los verbos, ya vimos lugares. Ahora sí, vamos a dar paso a Luis, a nuestro compañero Luis, para que siga desmenuzándonos toda esta delicia. Adelante, Luis. Gracias, Katy. Bueno, ahora somos 2 Luises aquí en este programa. Ya nos están Uno está moviendo los controles y otro está descontrolando. Exacto, iba a decir eso, uno controla y el otro descontrola. Se fijan, los verbos aquí seguimos. Vamos a ver qué palabras se repiten. Fíjese, la palabra cielo o cielos en total se dice 4 veces. Cielo significa el lugar donde está Dios, con los ángeles, con los santos, con todos aquellos que alcanzaron la gloria o la bienaventuranza eternas. Está la iglesia triunfante. Nosotros somos la iglesia militante. Todavía estamos aquí peregrinos y dando lucha, o haciéndole a la lucha. ¿Qué palabras
o qué frases hay fuertes que me llaman la atención, que resaltan a mis ojos. Una palabra que resaltó a mis ojos: dichoso. Significa feliz, jubiloso, alegre, satisfecho, afortunado y bendito. Todo eso significa dichoso. Hay otra frase curiosa, o una expresión muy fuerte de Jesús que dice: mi iglesia. Esta resalta dentro de toda la película, perícopa que vimos, ¿no? Mi iglesia, mi es, aquí en este caso es sin acento, no está hablando de mí como pronombre, está hablando como un adjetivo posesivo que indica la propiedad, la pertenencia, una pertenencia tanto espiritual como humana y material. Quiere decir que de Él es y a Él le corresponde y a Él le pertenece. ¿Qué es lo que le pertenece? La iglesia. Y luego llama la atención que es en singular. Jesús nunca dijo mis iglesias. Él dijo mi iglesia en singular, no en plural. Quiere decir que tiene un solo dueño y que Él fundó una sola iglesia y es fundada por un solo Señor y fundada por Él directamente. Una iglesia, un fundador. Todas las demás iglesias que conozco por ahí, y alguien que me ayude a lo mejor me aclarará, pero todas las demás iglesias que conozco tienen un fundador humano. No más esta tiene un fundador divino. Por eso creo en la iglesia que es una, que es santa. O sea, es una porque uno es su fundador y fundó una sola. Es santa porque el Espíritu Santo nos santifica. Es católica porque es universal para todo hombre de todo espacio, de todo tiempo, para siempre. Y es apostólica porque se basa en los apóstoles, ya lo hemos platicado en otros programas, y actualmente los apóstoles son nuestros obispos. Bueno, eso es en cuanto a esa palabra o esa frase fuerte que llamó la atención. ¿Qué preguntas hay aquí? Es que el chiste es meterse aquí en todas estas cosas y verlo de distintas perspectivas, puntos de vista y demás, porque le vas desmenuzando y sacándole jugo, aromas, sabores. Preguntas, dos preguntas. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ahorita vamos a ver qué nos dice, pero por lo pronto es qué dice. Aquí estamos resaltando lo que está diciendo. ¿Qué diálogos y monólogos? Jesús y los discípulos tienen su diálogo, y luego el diálogo más interesante es el de Pedro, entre Jesús y Pedro, ¿no? Está ahí entre preguntas y respuestas. No les voy a repetir ahí todo el detalle, pero bueno, ¿qué personajes, qué actitudes tenemos? Fíjese, los discípulos responden rápido cuando la respuesta se trata acerca de la opinión de otros. No, hombre, esto es lo que dicen. No, hombre, vieras que andan diciendo. Y esa no es comprometedora, está muy fácil. Entonces rápido respondieron. Pero cuando se torna personal, se torna comprometedora la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces los discípulos, mire, se quedan calladitos. El grillito. Se suenan los grillos. Suenan los grillos. Y la respuesta es únicamente de Pedro, y es muy personal. Resalta ahí su fe, su espontaneidad, su franqueza. Es auténtico Pedro, es comprometida su respuesta y marca un liderazgo entre el resto del grupo. Cuando leía esto, se me figuró, ahorita que estaba leyendo Jorge, se me figuró así como el Chavo, que todos estaban hablando en la buruca y luego de repente todos se callaron y nomás se oyó la vocecita del Chavo: es que fue el profesor Girafales. ¿Se acuerdan? Siempre le pasaba eso. Así fue Pedro. Sin embargo, Pedro, al responder, está haciéndolo en nombre de todos. ¿Qué objetos tenemos aquí? Me llamó la atención las llaves. Las llaves significan la potestad espiritual. Los santos padres, toda la tradición de la iglesia, ven en este texto el argumento más fuerte en pro del primado de San Pedro, de su infalible autoridad de la sede apostólica en sí. No solo la de Pedro a partir de ahí, sino de toda la sede apostólica. De ahí la aplicación, pues, de atar o desatar, de abrir y cerrar, que muchos como que se asustan y se molestan y critican: ¡ay, cómo que desatar y cómo que atar y cómo que...! Entonces, espérame, la potestad no se la tomó él,
no se la dio el evangelista, se la dio Jesús. Y se la dio a la iglesia, a su primer pastor, que vino delegándola a quienes lo sucedieron posteriormente. Tenemos algunos nombres propios interesantes, ¿eh? Fíjese, Juan significa Dios es misericordioso, Dios ha mostrado gracia. Jeremías bíblicamente significa Yahvé eleva. Elías significa mi Dios es Yahvé. El nombre Simón del hebreo significa el que escucha, o también significa Dios ha escuchado. Se proviene pues de la palabra escuchar. El nombre de Jesús significa Dios salva. Y luego hasta el nombre de Pedro, a quien se lo asigna Jesús, que significa piedra, designa una peña, una roca donde se asienta un edificio. Por eso, aunque siga Simón, siendo Simón por su nombre inicial, que es el que escucha, y a quien lo escucha Dios, se le agrega un ingrediente aquí medio interesante: convertirse por designio divino en piedra de cimiento para la comunidad que ahora profesa su fe. ¿En quién? En Cristo Jesús el Mesías. Él se viene a transformar en el primer fundamento de la verdadera iglesia de Cristo, a la que los poderes infernales no podrán jamás destruirla. Fíjese, el Papa Pío VII, cuando lo secuestra Napoleón, bueno, algunos historiadores dicen que lo secuestra, otros dicen que lo lleva preso, pues llámele como quiera, total que lo mete tras las rejas. Y Napoleón Bonaparte le dice: voy a acabar contigo y con toda la iglesia. Y estando dentro del botellón ahí atrás de la reja, ¿no? El Papa se ríe y dice: está loco, no hemos podido nosotros mismos con todos nuestros errores y pecados destruirla, menos tú, cuate. Ni las puertas del infierno podrán contra ella. A partir de aquí, pues, Pedro es el primer papa de la historia de la iglesia. Ya después lo sucedió, se muere Pedro y viene San Lino, y luego viene San Anacleto, y se muere y viene San Clemente, y uno tras otro, muchos, hasta que llegamos ahora al número 267, que es León XIV. Así que, por ahí cuando le digan a usted que el Papa es el 666, no le haga caso, dígale, este es el 267 apenas, hombre. No nos va a tocar ver el 666, que además no tiene nada que ver con un número, una cifra. Tiene que ver el 666, ya le platicaré después qué significa. Algún día leeremos Apocalipsis. Es otro tema. Ese vino a apoyar en Fabián, él es el experto en Apocalipsis. Bueno, ¿qué títulos cristológicos tenemos? El Hijo del Hombre, el Mesías o el Cristo. La Biblia de Jerusalén lo menciona como Cristo, aquí se menciona como Mesías. Y también hay otro, Hijo del Dios vivo, Hijo de Dios vivo. Se habla de iglesia, se habla de infierno, de tierra y de cielo. Se habla, esos son los antónimos o antítesis, ¿no? Se habla de estados de vida del creyente en la iglesia. La iglesia, una es temporal, la otra eterna. Como vimos, ya está la militante, los que estamos todavía en la tierra; la triunfante, los que ya le hicieron y están en el cielo. Ojo, los del purgatorio todavía no son triunfantes, ¿eh? No, son purgantes. Son purgantes, sí. Así que, bueno, ahí entraremos en esa parte después. Esto fue así como tomar ese pedazo en Navidad, ¿verdad? Tomar el pavo y luego ir partiendo un pedacito y desmenuzándolo así después de la Navidad para hacerte tu bolito de pavo recalentadito con frijoles. Ya está desmenuzado. Jorge, te paso el platillo todo tuyo para que lo nos sigas ayudes aderezando. a masticarlo y digerirlo. Pues dejaste muchos huesos salidos ahí del pavo. ¿Estás ya anticipando la siguiente temporada o cómo va el asunto ahí? Porque pues ya... Fue primicia. El 666, el Apocalipsis, bueno, pues ahí ya... Ahí va diciendo cómo se va desarrollando esto, y es que la verdad a la hora de desmenuzar empiezan a salir muchas cosas ahí que también llaman la atención y que provocan curiosidad. Sin embargo, pues ya sabrá usted aquel dicho que dice que a cada capillita le llega su fiestecita. Entonces cada tema lo iremos tratando conforme se vaya desarrollando aquí el programa. De fiesta hasta las capilletas, o sea, todo, el chiste es fiesta, ese es el chiste. Vamos a entrar después de este análisis, de este
desmembramiento de pavo que hizo Luis a entrar un poquito a la meditación. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí el texto? Todo esto que ya nos sirvieron y tenemos enfrente en el platillo, ¿qué me provoca? ¿A qué me lleva? ¿Hacia dónde me dirige? El sentido de que Jesús va más allá de la frontera me lleva a concluir que para hacer vida el Evangelio y en las cosas del Espíritu debo de avanzar más allá de lo que yo tenía pensado, de lo que a mí me parecía o incluso de lo que yo me imaginaba. Siempre el Señor nos marca el camino y es más allá de donde yo pienso ir. Por eso sucede que a veces dice uno, ya llegué, y nada, que ya llegaste, pero a la cima de la lomita y ya puedes ver para abajo que el camino sigue, ¿verdad? No es quedarse ahí. Y por eso se hace el propósito, o me hago el propósito de abrir el corazón, ese corazón amante del cual hemos estado hablando en la encíclica del Papa Francisco, abrir ese corazón para que el Espíritu Santo me anime, me dé la potencia necesaria para meditar mejor esta lectura, para reflexionarla. El hecho de saber que la lectura me indica que el lugar fue por ahí en las fuentes del río Jordán, es ese más allá al que yo puedo aspirar. Es ese irme a mi interior, pero no nada más así en qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, sino llevarme, ir hasta donde emana el origen de mi vida, la fuente, hasta el corazón, hasta el centro de mi ser, porque ahí es donde está Jesús. En ese centro, en ese punto tan interior de mi persona, es donde habita Dios, es donde el Espíritu Santo me hace su templo. Además, pues las dos cosas me dicen que esto me lleva a donde inicia todo lo referente a la iglesia, una iglesia a la cual pertenezco. Y esta palabra también me invita a reflexionar, y una muy buena manera de hacerlo es haciéndome preguntas. A mí esta parte me encanta porque eso es algo que aprendí en el instituto y valoro muchísimo. Siempre al leer la Biblia hay que hacerse una pregunta. La que usted quiera, pero siempre hay que hacerse una pregunta para poder verdaderamente obtener provecho de lo que estoy leyendo. Y en esto, querido hermano, querida hermana, te pido que me acompañes y que la misma pregunta que me hago yo, pues te la hagas tú. Vamos a empezar. La primera pregunta se refiere a señalar lo que otra gente dice, lo que el mundo opina. Ante lo cual, pues ya lo mencionaba Luis, es fácil responder rápidamente, ¿no? ¿Qué te dice aquí, verdad? Es que responder lo que otro piensa no me lleva a ningún compromiso. Y además me da la oportunidad de subirme en el pedestal y ponerme así como que, mira, esto que está diciendo aquel y esto que está diciendo este otro, y además no solamente informo de lo que dice, sino además le añado ahí pues algún juicio, alguna corrección, porque siempre el otro se va a equivocar. O sea, el único que no se equivoca soy yo. El otro ¿qué harían sin mí? ¿Qué harían sin mí? Sí. Entonces, hay que ver cómo a veces dice uno, ay, pero mira nada más qué cosas está diciendo esto, ¿eh? Y yo pues me siento así como que soy el perfecto. Bueno, craso error. Siento a veces que con esa actitud puedo tener derecho a juzgarlos, a criticarlos, ¿no? Y presentarlos al Señor no solamente como lo que dice, sino además haciendo el remarque, ¿no? Es decir, fíjate, Señor, lo que anda diciendo esto. ¿Ya lo viste? Ya lo viste, ya te fijaste bien lo que anda diciendo. Híjole, esto
esto sí es como para detenerme y ver, porque somos muy amantes de añadirle, ¿no? Un poquito ahí en la cuestión. Y luego este señor don Satanás, que luego viene y nos visita y nos dice, oye, te faltó decir esto, te faltó decir esto otro. Y pues ya en carreros, en gastos, dijo aquel, pues le entramos, ¿verdad? Le entramos duro y tupido. Así que, ¿quién soy yo? Segunda pregunta, ¿quién soy yo para juzgar a los demás? Yo puedo decir lo que escucho y muchas veces eso que escucho me lo creo sin saber la fuente, sin saber de dónde viene, sin saber quién fue el que lo dijo. Y corro el riesgo de repetir cada burrada, pero bueno, entonces vamos a un corte y regresamos para continuar con su programa Palabra y Vida. Regresamos aquí a su programa Palabra y Vida con esta meditación del Evangelio de mañana tomado de la versión de San Mateo. Y nos quedamos en la primera pregunta, la fácil, la sencilla, la que nos lleva incluso a excedernos en nuestra respuesta y en donde decíamos tenemos que practicar la humildad, ¿verdad? Y contestar como los apóstoles, nada más lo que preguntó sin echarle más de nuestro ronco pecho lo que pudiéramos añadir. Pero después de esto llega esta tercera pregunta. Esta tercera pregunta del Señor, pero ahora en forma personal. ¿Quién dices tú que soy yo? Y esto es no para Pedro, no para Juan, no para Santiago, no, para mí, para ti, para cada uno de nosotros. A cada uno nos va a preguntar lo mismo, o nos ha preguntado lo mismo, o ya nos preguntó y ya la pasamos aunque sea de panzazo. Y miren, a mí esta escena me encanta porque es muy fácil decir, ay, este Pedro, que luego contestó y que, ay, qué barbaridad. Los otros cobardes se quedaron callados, no dijeron nada. Pues como decía una tía mía, yo ni los critico tú, porque yo también hubiera seguido más agachado la cabeza así como diciendo, no, pues yo paso, ¿verdad? A mí que ni me pregunten. Porque es una pregunta que cuestiona, que interpela, que saca lo de adentro. Y luego no es que me pregunte un profesor o me pregunte su santidad León XIV, ¿quién es Jesús para ti? No. Es el mismo Señor. Y yo sé que en mi respuesta ni le voy a poder dorar la píldora, ni voy a tener manera de hacerme como que quiero decir una cosa y es otra, ni puedo cantinflear porque además me la va a pescar por todos lados, ¿no? Entonces ahí es un momento de enfrentamiento, ¿no? Y pues ahí sí yo quisiera, ¿verdad? Pedro, ¿dónde andas? Para que tú le contestes ahí como la otra vez, o alguien que me ayude. y no, es una pregunta que el Señor nos hace en forma personal y que, pues, en este caso, y miren que a la hora de estar revisando esto y viéndolo, simbra. O sea, simbra, sí, impresiona esa pregunta, porque no puede uno contestarla a la ligera. Y curiosamente esto me lleva a brincarme un poquito a esa parte donde es la oración, ¿no? En mi respuesta, porque mi respuesta al Señor pues, es la oración precisamente. Por eso este método se llama lección divina o lectura orante, porque si leo, entiendo, medito, pero también oro. Y de repente te brincas de la meditación a la oración y luego te regresas a la meditación. Y bueno, pues por ahí va. Es todo un proceso para encontrarse con él. El objeto de esto no es aprender un método, saber una receta, de hacer oración. No. El objeto de la lección divina es tener ese encuentro con el Señor, ese diálogo
cara a cara, sin tapujos, y como decía una actriz que creo que ya se murió, a calzón quitado. ¿Verdad? No sé quién lo habrá O sea, dicho eso, si ya se murió, pues ya lo dijo. Ya lo dijo. Y suena feo, pero pues ahí no hay nada que esconder. Ya cuando no tienes nada, ¿Dónde? pues ya, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, encontrarnos con Él. ¿Y quién digo yo que es Jesús para mí? Bueno, el Hijo único de Dios, engendrado, no creado, eso es lo que decimos en el credo, nacido de María Virgen. También hemos dicho, es mi Señor, es mi dueño, es el Mesías, es el Cristo, es mi Salvador personal, es el amor de mis amores, es mi muy amado Jesús, mi Dios, mi todo, mi Rey, mi Señor. Hay un salmo que me encanta ahí porque dice eso: tú eres mi Rey y mi Dios, mi Salvador personal. Hace mucho tiempo que mi razón lo sabe, que mi cerebro tiene el conocimiento de quién es, solo que a veces pues también se pone medio rebeldón ahí el asunto y quiere actuar de una manera que no corresponde a esto, ¿no? Y en base a esta respuesta que yo le estoy dando a Jesús, o que le voy a dar cuando me pregunta, surge esto que Jesús le dice a Pedro. Sí. Dichoso tú, Pedro, hijo de Juan, o de Jonás, o Barjona, Según la traducción. según la traducción de la Biblia. Dichoso tú, sí, porque yo te digo a ti que tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres pie de sostén para tus hermanos. Entonces, por ser eso, sé dichoso, sé feliz. Y eso, ¿por qué te doy ese encargo? ¿Ustedes por qué creen? ¿Porque dijo, hijo, este me cae gordo y le voy a dar café cargado? No. Porque era una transmisión, fue una transmisión de amor. Y esa transmisión de amor es la que el Señor hace con cada uno de nosotros. Ya depende de cómo vayamos a contestar cada uno. Y ahora, un punto clave en nuestra fe que viene a reforzar esta reflexión o esta meditación, porque al oír a Jesús expresarle a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, ¿sí? Es una sola iglesia, como bien lo dijo Luis. El otro día, haciendo una investigación sobre este tema, saco de un estudio que hay ahorita, hoy día, más de 50,000 denominaciones cristianas. Yo quisiera decirle a todos los dirigentes de esas iglesias que si no han leído esta pericopa, que por muchas diferencias que tengamos, que por muchos puntos de vista diferentes que tengamos, tenemos que encontrar la manera de cumplir este mandato, este deseo de una sola iglesia. Si Él fundó una y hay 50,000, pues andamos como 50,000 veces equivocados. Y entonces ya no son como a 3 cuadras del desfile, son como 50,000 cuadras. Así de lejos andamos de la meta. Andamos mal. Perdidos. ¿Y qué estamos haciendo para preservar esta iglesia? No, somos buenos para criticar, somos buenos para señalar lo malo, pero no somos tan buenos para promocionar lo bueno, para impulsar lo bueno, para llamar a ese Espíritu Santo que nos dé ese empuje, esa potencia, esa claridad para llegar a ser una sola iglesia. Y aquí el significado de las llaves pues va más allá también de lo que suena, de lo que puede uno leer a primera vista, ¿no? Siempre nos hemos imaginado a San Pedro así, que cuando alguien trae muchas llaves colgadas en el cinto y todo, ¡ay, te pareces a San Pedro! Y que no sé qué, porque siempre así, es el portero oficial, ¿no? De papa lo bajamos a portero. Sí. O sea, como que de repente ahí, ¿verdad? Pero miren,
eso tiene un simbolismo, lo de las llaves, y ya lo mencionaba Luis. Lo que vimos es que el Señor delega la autoridad en San Pedro, ¿sí? Y eso tiene una responsabilidad muy grande. Pero al darle las llaves, le da potestad de ejercitar lo más poderoso del amor de Dios, que es su ternura. Le da el poder de perdonar. Y con esto abre las puertas del cielo a las almas. Y esto es lo más bello de la iglesia. Y mire, aquí otro añadido. Usted puede decir, no, bueno, a Pedro le dio las llaves, entonces el Papa, pobrecito Papa, no más con lo que está cargando. Porque es el que guía. Pero eso se transmite, se reparte, se delega. Entonces usted, tú, yo, él, ella, tenemos también la potestad de perdonar. Claro, no tenemos la potestad de confesar. No quiere usted confesar a toda su familia, no. Pero sí puede perdonar. Y ese es un significado muy bello de este simbolismo. Y el significado de los nombres, que también nos compartía Luis, pues me deja pensando seriamente en Juan, en Jeremías y Elías, que describen cualidades de Dios, sus maravillas, lo que significa para cada persona. Por eso tan importante el nombre. Por eso no podemos ponerle quisquilloso a uno de nuestros hijos, porque tiene un significado. Y eso es algo que hemos ido perdiendo. Solo el nombre de Simón describe una relación personal con Dios. El que escucha a Dios y a quien Dios ha escuchado. Y eso, pues, eso refleja una imagen de alguien que tiene ese contacto con el Señor. Esa intimidad. Y mire una cosa muy curiosa. Entre más íntima usted con el Señor, menos pediche se vuelve. Entre más pediche es uno, menos intimidad tiene con el Señor. Porque lo vemos así como la solución a todos nuestros problemas. Entonces lo cosificamos. Y cuando uno entra en esa intimidad con Dios, ya no pides. Ya no pides cosas, pues, a eso me refiero, ¿no? Puedes pedir como Salomón, sabiduría, o puedes pedir humildad, o te vas ejercitando en pedir cualidades en lugar de cosas. Y eso es algo, pues algo muy bello, ¿no? Y bueno, todo esto me lleva a que ese amor de Dios que yo puedo transmitir, pues trasciende tiempo, trasciende espacio, trasciende todo, porque estamos llamados a ser uno, así como es una sola iglesia. ¿Por qué cree que dijo que una sola iglesia? ¿Por qué decimos que una sola iglesia? Porque estamos llamados a ser uno con Dios. Uno, no millones, uno. Todo este amor de Dios se basa en la unidad. Por eso decía Luis, me llegó esa parte que decías tú, Pedro contesta en representación de todos. Sí. Porque si alguien no hubiera aceptado lo que Pedro dijo, hubiera huido, ¿verdad? Se hubiera hecho mutis por la izquierda, o hubiera tomado las de Villagigedo, o alguna otra cosa así, ¿verdad? Pero había desaparecido, y de hecho desapareció y se colgó de un árbol, uno de ellos, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Cuando Jesús se vuelve a Pedro después de oír su declaración de fe, el Señor deposita toda su confianza en él para iniciar un proyecto hacia la eternidad, su iglesia, contra la cual no podrá nada ni nadie. Y esto manifiesta que Dios confía en las almas que le tienen fe, que creen en Él, que le creen a Él. O sea, el Señor cree y confía plenamente en ti, en mí, totalmente. Y esto es impresionante porque a veces uno se siente indigno,
Dice, ay no, pero yo no sé, yo no puedo. Es que usted es demasiado para mí. No tengo tiempo. Bueno, si alguna vez te has sentido tentado a tirar la toalla y ha llegado alguien que te dice, no la tires, mira, sí puedes, anímate, y te ha levantado el ánimo y has salido adelante, multiplícalo por millones de veces y esa es la confianza y el amor y la creencia que Dios tiene en cada uno de nosotros. Así que hay que pensar qué proyecto tiene el Señor para ti, para mí, así como lo tuvo para Pedro, porque cada uno tenemos una misión, ¿sí? Y el Señor pone la confianza en cada una de las almas. Y no quiera ser Pedro, no quiera usted llegar a ser papa, no necesita, es más, ni obispo si quiere, con que sea usted un buen cristiano. A mí eso es lo que me Piden mucho. Bueno, pues cada quien tenemos, y es que eso es lo que a veces nos saca de onda, ¿no? Ah, es que yo quiero ser como él, es que me gustaría tener algo, y es que me gusta... No, Dios tiene un lugar para ti y ocúpate de eso. Y hazlo bien, lo que te toca, hazlo bien. Exactamente. No quieras hacer más ni Porque menos, sino allá anda hazlo uno bien. queriendo abarcar y Cargar la Virgen, tronar los cohetes, guiar la fila, ¿no? y vender presencia. Y vender las presencia, sí, porque pues cómo vamos a dejar la presencia. Ah, no, claro. Entonces ahí queda esa es la conclusión, ¿no? Al menos esa es la nuestra. pues sí, la que salió ahorita. Bueno, pues entonces entramos. Vamos Ahora, ¿qué le digo al Señor? Vamos a responder. Si eso es lo que el Señor me dice, que confíe en mí. Si eso es lo que el Señor me dice, que tiene una misión. Si eso es lo que el Señor me preguntó, ¿quién soy yo para ti? Y por eso la pregunta, ¿eh? Pregunta eso porque sabe a quién le está preguntando. O sea, conoce todas tus dudas, limitaciones, problemas, situaciones, pecados, etc. Tu corazón, lo más profundo. Por eso, Señor. Ay, ya no podemos esconder. Por eso volteo a ti, Señor, esta mañana. Con todo esto que hemos visto, que hemos leído, que hemos analizado, que sacamos y leímos el Evangelio y que disfrutamos, te doy la respuesta a esa pregunta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Señor y dueño único de toda mi existencia, de toda mi vida. Te pido que tomes tú las riendas de toda ella. Eres tú el único Señor y dueño de la iglesia. Por eso creo en ella y creeré en ella. Con todo y lo que tengamos. Con todo y lo que nos critiquen. Y si nos dicen es que la iglesia católica está llena de pecadores, tienen razón porque yo lo soy. Ahí empieza todo, fíjate. Así que me acojo a tu divina misericordia. Porque esta es tu verdadera iglesia y es la que me lleva a ti. Y hoy, Señor, voy muy al grano con esto. Primero es quién eres para mí, ya te lo he dicho. Eres el amor de mis amores, pues. Segundo, te pido 3 cosas. Te ruego, primero que nada, te ruego que sigas poniendo tu confianza en mí con todo y lo que soy como soy. Por tu divina misericordia, te lo ruego. Segundo, dame capacidad para perdonar. Y tercero, no permitas que nada ni nadie me separe de ti. Esa es mi respuesta para ti, Señor. Y te doy gracias porque siempre me escuchas y hoy, igual que el significado de Simón, me has escuchado. Y sé que siempre que escuchas un ruego, cuando nos levantamos de hacer la oración, ya se ha cumplido. Porque así lo dice tu Evangelio en Marcos. Así que te doy gracias. Amén. 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 Bueno, pues ahora sí ya vamos al 4º paso, a la contemplación, a la acción. Ahora sí, ¿a qué me compromete este texto? El Juan que les decía ahorita, nos hacen una pregunta y que conlleva dar una respuesta. ¿Sí? Ahora viene el momento de actuar. ¿Sí? Ahora viene el momento de dar y ahora sí comprometernos. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos meditado en la oración, ¿a qué me comprometo? ¿Qué voy a hacer?
A esta sección se le llama acción o acción, porque de aquí se sale con determinaciones para actuar. Aquí ya no andamos divagando, ya no, ay, me gustaría hacer, no, ¿qué voy a hacer? Por eso es necesaria una reflexión de salida que me lleve a poner en práctica todas estas palabras. Sí, ya lo reflexionamos, pero siempre les digo que saquen su cuadernito para ir anotando y esto nos va a ayudar a dar respuestas. Les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes esto nos va a ayudar ¿a qué? A dar la respuesta concreta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién digo yo que Él es para mí? ¿Sí? Todo lo vamos a tomar ahorita ya personal, ¿ok? ¿Qué siento ahora que me doy cuenta que Jesús confía en mí? Oye, esa sí está así como de... ¿ah? Imagínense quién está confiando en mí. A veces ni yo misma confío en mí. Fíjense nomás. Ni en mi sombra. Ni en mi sombra. A veces me caigo gorda yo y me dejo de hablar. Nomás imagínense. Pero me están diciendo que Jesús confía en mí y tiene un propósito. ¿Cuántos fundadores tuvo la iglesia? ¿Cuántas iglesias fundó ese líder? ¿Quién santifica las almas? Ah, ojo aquí. Fíjense nada más. Entonces, ¿creo que la iglesia es una y santa? ¿Verdaderamente creo en la iglesia y creo que fue Jesús quien la fundó? ¿O de repente me llegan cualquier mensajito y luego me pongo a preguntarme, ¿de veras? Ojo con esto. Dentro de un buen discernimiento, ¿puedo confiar en la iglesia? ¿Qué significa para mí el ir más allá de las fronteras para llegar? ¿Estoy dispuesta a salirme de esas fronteras? Esto lo haré el día de hoy en concreto, ¿eh? Cada quien aquí va a decidir qué hacer, cómo le va en la vida, qué penas, qué alegrías y qué andamos cargando. A eso es a lo que me voy a comprometer el día de hoy. Y luego, eso lo voy a hacer hoy. Pero parece que tenemos que ir más allá. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Esto está, lo vamos a seguir escuchando mañana. Entonces mañana en la misa que vayamos ya con mucha claridad, nos va a dar más pie y más claridad a nuestros pasos a seguir. ¿Cómo la ven, mis queridos? Fíjate que ahorita que decías que la iglesia es una y es santa, y también lo mencionó Luis, en alguna ocasión me dijeron, ¿pero por qué dicen que la iglesia es santa si está llena de pecadores? No, pues muy sencilla la respuesta. La iglesia es santa no porque sea perfecta, sino porque es de Dios. Y lo que es de Dios es santo. Y porque el Espíritu Santo nos va santificando. Es una iglesia de La iglesia es de santa. Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y ahí vamos. Entonces, por eso la iglesia es santa, no porque podamos decir, ay, no, es que yo pertenezco a la iglesia de los buenos. De los buenitos. Y al Instituto Bíblico. Aparte. Aparte. A ver, eso pues hemos aparte el día. Jóvenes, nos vamos. Les animo a ser ángeles de Radio Guadalupana. Necesitamos de su oración y de sus donativos. Y te invitamos a que te inscribas a nuestro diplomado. De verdad es una experiencia invaluable. De verdad poder llegar así a dialogar con el Señor de esta manera es bien bonito. Y ahí tiene uno muchos elementos y mucho conocimiento de Dios. Y entre más lo conozcas, más lo amas. Así que te invito a que entres a nuestra página web www.biblico.mx y llenes tu solicitud de inscripción. Hay cupo limitado, no aceptamos más de 500 alumnos. Y nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido de aprovecho la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy. Katy, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.